Gente Progresista, el programa de la diputada nacional del GEN, Margarita Stolbizer. La mirada progresista sobre la actualidad nacional. Un intercambio semanal que contribuya a darle contenido y sentido al progresismo. Entrevistas, la agenda joven y todo el rock nacional. Gente Progresista, con la conducción de Margarita Stolbizer y todo su equipo. Bienvenidos a otra emisión de Gente Progresista, del programa de Margarita Stolbizer, aquí en Conexión Abierta, la radio de la Universidad Abierta Interamericana, esta segunda temporada. Mi nombre es Marcelo Baños, les doy la bienvenida a todos ustedes. Me acompaña, por supuesto, hoy Omar Duclos. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal, Marcelo? Buen día. Un gusto estar compartiendo nuevamente. Lo mismo. A todos los amigos que nos siguen por la red. Claro que sí. Por supuesto, bueno, Margarita Stolbizer se encuentra en Nueva York, en la Asamblea Especial por Drogas que está llevando a las Naciones Unidas, junto con la Canciller y una delegación grande que ha viajado en esas circunstancias. Así que hoy... Un encuentro, Marcelo, muy importante, no solo por el tema tan sensible y que tanta preocupación nos genera, sino que creo que después de mucho tiempo Argentina concurre con una delegación altamente representativa y plural. Sí, sobre todo eso, ¿no? Y creo que estamos avanzando en intentar delinear una política de Estado en un tema tan importante como es el manejo de drogas, el combate al narcotráfico. Me parece que hay una puerta abierta para que sigamos trabajando. Vamos a ver cuál es el pronunciamiento en Naciones Unidas, pero las distintas intervenciones que se han dado, tanto de Margarita como de la canciller Malcorra, han sido realmente aportes significativos y con una posición realmente sustentada en poner por encima de todo los derechos humanos, el derecho a la salud, entender el problema sanitario que estamos teniendo con las adicciones y por supuesto la cooperación internacional para poder avanzar en enfrentar el delito complejo, narcotráfico y todos los delitos conexos que generalmente van entrelazados cuando se da el crecimiento narcotráfico. Así que esperemos que este sea un punto de partida donde podamos trabajar todos juntos en un tema central, porque no debe ser una política de un gobierno, debe ser una política que logremos acordar y sostener en el tiempo y que sea una política eficaz. Sí, lo que pasa es que inclusive justamente en esta semana, con lo que fue la tragedia de Costa Salguero, donde algo así como la tormenta perfecta, ¿no es cierto? Por un lado, yo ya estoy absolutamente convencido que las drogas sintéticas y las metanfetaminas, etcétera, en el marco de una fiesta electrónica, la música no tiene nada que ver, no me la agarro con la música, pero sí que el negocio de esas fiestas es ya incorporado el tema de las pastillas y el tema del agua. Todo como negocio. No puede ser que en una fiesta electrónica para 10.000 personas, que es el número que andaban, aunque decían que era mucho más, cada 3 pasos se estaban ofreciendo alguna clase de pastilla, popper, etcétera, cualquiera de las drogas sintéticas, incluido cocaína y alguna otra cosa más que andaban dando vuelta en ese mismo lugar y adentro. Por el otro lado, el tema del agua, comercializada por la misma organización, no era un agua conocida, sino una agua que se llama Block, que no la conoce nadie, no se sabe qué cuerno tiene adentro ese agua, aparte de eso, que ni siquiera fue suficiente. Entonces, los controles, por ser generoso, laxos, adentro confiscan una bolsa llena de pastillas, se la dan a los prefectos que están afuera, y los prefectos la tienen y se la entregan recién a la Policía Federal el sábado a las 6 de la tarde. O sea, con lo cual hay un incumplimiento furibundo de los deberes de funcionario ante un delito flagrante.
los controles del organismo de control de la ciudad. Por el otro lado, también hace mucho tiempo que se viene hablando del tema de Costa Salguero. Primero es un lugar emblemático, hemos estado nosotros ahí, hemos hecho encuentros nacionales del partido ahí, ¿recordás? Y ahora también que uno de los dueños de esa concesión es el marido de la vicepresidenta de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Entonces todo eso es una tormenta perfecta para 5 muertes y los jóvenes que están ahora luchando por su vida. Hoy escuché que había una leve mejoría, pero por supuesto siguen con asistencia mecánica y en terapia intensiva. Entonces en ese marco local está todo lo demás, ¿no? Me parece que por eso también hace ruido. Vos describís muy bien, Marcelo, la situación que se generó allí en Costa Salguero. En primer lugar, nuestra profunda solidaridad con todos los familiares. Sin duda. Con los que están peleando por su vida y por los familiares de las víctimas ante esta situación tan dolorosa. Lo que vos describías se conocía. Claro. No es algo sorprendente, no fue un evento que ocurre circunstancialmente. Está naturalizado este tipo de prácticas en muchas de estas fiestas. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿dónde estuvo el Estado? ¿Dónde debía estar y no estuvo el Estado? Exactamente. El Estado en sus distintos niveles, las áreas competentes que corresponde intervenir. Entonces, nuevamente, una tragedia con un Estado ausente, cómplice. En algunos casos. Sí. Entonces, vaya la reflexión. ¿Hasta cuándo tenemos que soportar víctimas evitables por este tipo de irresponsabilidad o de complicidad? Entonces, vemos que la justicia está interviniendo rápidamente. Ayer el juez Casanelo estuvo recorriendo el lugar. Me pareció interesante que el juez se aproxime al lugar, que pueda tener una vivencia directa de cómo era el lugar, de cómo se fue generando esa tormenta perfecta que vos describís. Me parece que es importante que se haga justicia. Sin duda. Y al mismo tiempo también la reflexión sobre lo que tenemos que hacer para recuperar las capacidades del Estado. Sí. Un Estado que tiene que ser sensible para estar comprometido e intervenir de manera eficaz, eficiente. Bueno, todavía no se ha logrado. Me parece que es importante que esto también sea un llamado de atención muy, muy doloroso, muy fuerte, para que, bueno, se haga todo lo que tiene que hacerse para sanear las estructuras del Estado que están vinculadas al delito, para fortalecer las capacidades, valorar a la gente que tiene ganas de trabajar. En momentos donde se han producido despidos en el Estado de manera genérica en muchos casos, amparados en la excusa del clientelismo que no tenemos dudas practicó el anterior gobierno, pero no hemos conocido cuáles han sido los criterios para seleccionar y producir esas vacantes. Me parece que ha habido una reacción espasmódica, sin conocer el funcionamiento de algunas áreas, en medio de la y en el medio muchas injusticias con gente que trabajaba realmente comprometida. Entonces, me parece que hay que trabajar para recuperar las capacidades operativas del Estado en todas las áreas, en estas tan sensibles donde depende muchas veces la vida y la salud de las personas. Yo sé que me había olvidado de agregar dos, no es anecdótico, pero suma a la visión total del hecho. Por un lado, la falta de ventilación, que generaba un calor justamente casi adrede para que consumiera el agua. El agua se llegó a vender a 100 pesos la botellita de te repito, de un agua que no conoce nadie, comercializaban ellos solos. Y el corte de agua, cortaban el agua en el baño para que no cargaran las botellas. Terrible. Entonces, y esto se hace muchas veces, y esto a veces se hace en cualquier boliche. En cualquier boliche, totalmente. Entonces, en cualquier boliche. Esto se hace, y quienes van lo denuncian muchas veces públicamente, comentan. Bueno, ahí es donde el Estado tiene que estar, para evitar estas situaciones, para evitar estas distorsiones, para sancionar al comerciante irresponsable. Claro, pero ahora viene la reacción espasmódica. Se suspenden las fiestas electrónicas.
Claro. ¿Entendés? Es como después le echamos la culpa a la fiesta, claro, a la música electrónica. ¿Cómo fue Cromañón? Cuando fue el desastre, la tragedia enorme de Cromañón, la más grande tragedia que sufrió el rock en el mundo. En el mundo. No se podía hacer ningún encuentro. encuentro. Cerramos nada. Bueno, Si mirá, cerramos todos los boliches, yo me acuerdo, Marcelo, no se puede tocar en ningún lado. Era intendente en Azul en ese momento y realmente había una paranoia de no poder. ¿Y cuántas instituciones de bien público organizaban un pequeño encuentro? Todos los clubes, sociedades, encuentros lo que pidas, encuentros culturales, sociales, no y nos fuimos al otro extremo, no se podía hacer absolutamente nada. Digo, hagamos lo que haya que hacer de manera responsable. El Estado debe prevenir cuando se habilitan estos lugares, cuando se pide autorización para desarrollar alguna actividad, algún encuentro de este tipo, bueno, exigir que se reúnan las condiciones, fiscalizar después, eso te decir, inspeccionar pero fiscalizar después. Eso después. Vos mandás 3 inspectores para revisar un lugar que eran 4. Ustedes no sé si lo conocen, los salones de Costa Salguero son gigantescos. 3 inspectores para revisar un lugar con 10.000 personas. Imposible. Además, no es que tienen que ir los inspectores a las 3 de la mañana. Tienen que poner 2, 3, 4 inspectores toda la noche ahí. Y se acabó la historieta. Págale hora secta, después se justifica de los francos, lo que sea. Claro. Pero la fiscalización posterior, porque todos los papeles pueden estar absolutamente en orden. ¿Cuántas cosas conocemos que los papeles están en orden y es un desastre? Y una reflexión, además de esta responsabilidad central del Estado y del empresario irresponsable, una reflexión también social complementaria a partir de algunos testimonios desgarradores que mostraron algunos concurrentes a la fiesta. La indiferencia mientras se descomponían algunos chicos. Sí, seguían bailando alrededor de ellos. Claro, ese también es un tema que nos debe hacer reflexionar. Eso hace ruido. Eso hace ruido. Sí. Hace ruido humanista. Sí, desde lo personal. Porque había chicos que se descomponían, que empezaban a convulsionar y seguían bailando al lado. Sí. Y algunos querían llegar a ver si conseguían agua y no podían llegar, no había no se abrían los espacios. Bueno, y además te pega como, tanto a vos como a mí, nos pega como padre de jóvenes, o sea, tanto tus hijos como los míos, jóvenes que van a bailar, etcétera, que te sacude. Esto es una apelación a la sensibilidad del Estado, en primer lugar, de los empresarios que deben actuar con responsabilidad y a la sensibilidad de todos, de cómo actuamos cuando se produce este tipo de situaciones, ¿no? Que también se vincula a veces con la tolerancia que hemos tenido como sociedad también ante otros flagelos que tenemos como la corrupción, que lo vamos seguramente a desarrollar más adelante. Sí, claro que sí. Vamos a bajar un decibel porque estamos así como muy profundo. Además, bueno, un tema que ha sido de una dureza increíble. Nuestro teléfono 4-300-9470. Esto es Conexión Abierta, la radio de la Universidad Abierta Interamericana. Vamos a ir con Los Redondos. Mi querida Julia Sánchez, por supuesto, mi agradecimiento enorme a nuestra todoterreno. Es todo. Es productora general, es operadora, alma mater. Julia Sánchez del otro lado. Llévalo. Nos ha invitado con café. Por supuesto, como siempre. Agradecemos muchísimo. Juli, todo un palo, Los Redondos. Margarita Stolbizer está en Radio Conexión Abierta. El
Gente progresista. El futuro llegó hace rato. Seguimos aquí en Gente Progresista, segunda temporada. Escuchábamos a Los Redondos haciendo todo un palo. Y tenemos una comunicación telefónica. Estamos en comunicación con Silvina Martínez, la doctora Silvina Martínez, gran profesional, gran amiga también. Silvina, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Aquí con Marcelo Baños y Omar Duclos. Aquí en Gente Progresista, el programa de Margarita sin Margarita, hoy. Hola Silvina, Sí, buen sí. día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, Silvina, hoy un desfile en Comodoro Pi, ¿no? Hoy declaran en todas las causas todo el mundo. Sí, gran desfile. Bueno, tiene que ver un poco con el cambio que se está experimentando en Comodoro Pi en algunas causas y que comienzan a desfilar los funcionarios kirchneristas que tanto hemos denunciado, ¿no? Con la diputada Stolbizer, con Margarita. Sí, justamente, bueno, por un lado la clamamos también la gente como patrocinante de la querella y en todas las denuncias, Sur, los SAUS, etcétera. Pero además también te han convocado como experta en cuentas offshore. Bueno, obviamente recuerdo a la gente que te desempeñabas en el Registro Nacional de Sociedades y en la Inspección General de Justicia, cuando fuiste echada a empujones, digamos, por el kirchnerismo. Exactamente. Mi historia comienza, yo trabajaba en el IGJ durante muchos años, ingresé en el año 2004 y fui ascendiendo y bueno, hasta que en el 2012 desata todo el escándalo de Cone y ahí se ponen muy nerviosos los muchachos de la cámpora que estaban comandando el organismo y bueno, y comienzan a imponer el cepo informativo, a denegar información, etcétera, etcétera. Yo me niego a esas órdenes y bueno, como resultado, después de hacerme durante varios meses la vida imposible, me terminan echando de la peor manera, ¿no? Y ahí comienza un poco toda esta historia de investigación y de empezar a seguir cómo se estaban manejando, porque en los últimos años la corrupción fue cada vez mayor y en ascenso, ¿no? Sí, sin duda. Y contame tu experiencia como, digamos, testigo. En realidad en este caso te llamamos para periciar de alguna manera el tema offshore o explicarle al juez de qué se trataba. Claro, sí, en realidad a mí me llaman de Infobae para hacerme una nota por el tema de la última denuncia que habíamos presentado con Margarita, que era el caso de los sauces, y como había estallado todo el tema de los Panama Papers, bueno, ahí ese día me preguntan un poco qué pensaba de las offshore, y bueno, yo empiezo a hablar en realidad de que era una de mis especializaciones, ¿no? Y de lo que yo consideraba. Bueno, esto lo ven en el juzgado, esta nota, y me llaman un poco para orientarlos hacia dónde tenían que ir, porque había tantos argumentos contrapuestos, por un lado del gobierno que decían que era totalmente lícito tener un offshore y que no pasaba absolutamente nada, y del otro lado muchos, bueno, un poco la grieta, muchos kirchneristas que fogoneaban todo eso. Entonces se trataba un poco de alguien, o de determinar en forma lo más imparcial posible, bueno, hacia dónde tenían que dirigirse. Era algo genérico, no puntual, o sea, nunca me preguntaron, esta es la sociedad de Macri. Obviamente eran todas los supuestos que daban cuenta de la sociedad de Macri, ¿no? Y tenía el abogado de Macri al lado, claro, presionando un poco. 1 hora y media estuve declarando para 5 preguntas, algo que normalmente es mucho más rápido, tratando de que la declaración fuera en determinados términos como para que después no... Yo creo que se imaginaba que le iban a terminar allanando todas las empresas o alguna cosa que iba a ser un escándalo mucho peor. Pero bueno, ya está, pasamos esa etapa también, esa parte. Silvina, aprovechando tu amplia experiencia en la materia y para aportar información a la audiencia, ¿podés caracterizar a las empresas offshore? ¿Cuál es el hilo conductor? ¿Cuáles son las características de su funcionamiento? Que tanto se ha debatido con intereses creados en estos días, pero digo, de acuerdo a esa experiencia, ¿cuáles son las razones, las motivaciones en general para el funcionamiento de este tipo de empresas? Bueno, lo cierto es que las empresas offshore son empresas que por su propia denominación tienen prohibido el desarrollo de su objeto en el país de origen. Son empresas constituidas en un país para trabajar, actuar exclusivamente en otro. Estas empresas tuvieron mucho auge en la década de los 90 en general, no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial, pero después, a partir del 2000, de los últimos años,
fueron castigadas duramente por muchos organismos internacionales, precisamente porque eran utilizadas en el 99% de los casos, como digo yo siempre, para cometer ilícitos. Nadie que utilice a una estructura que le permite el anonimato en cuanto a quiénes son sus verdaderos dueños, porque en la mayoría de los países las acciones son al portador, que le permite un secreto absoluto en cuanto a sus movimientos, que no tiene la obligación de presentar balances, que no tiene la obligación de llevar libros, que solamente necesita una dirección, que es un domicilio postal, en alguno de estos paraísos fiscales, con estudios, como vemos ahora Mossack Fonseca, que se encarga de hacer eso, y hasta nos pueden otorgar un testaferro que figure en el papel de constitución y que después nos otorgan un poder amplio de administración y disposición para poder manejar la empresa como nosotros querramos, sin necesidad de movernos de la Argentina en este caso, o del país donde sea que esté el que la compre. Bueno, entonces eso implicaba que se utilizara en la mayoría de los casos desde para ocultar el patrimonio, poder desheredar a algún miembro de la familia, ocultar los bienes para en un caso de divorcio, hasta los casos de lavado de dinero. Nosotros tenemos que la mayoría de las grandes tragedias que sufrimos los argentinos, siempre tenemos atrás una sociedad offshore que permitió ocultar a los verdaderos dueños o responsables de la maniobra. Sin ir más lejos, en el caso de Cromañón había sociedades offshore en el medio, y acá estamos viendo en Lázaro Báez que también ocurre lo mismo, ¿no? Está claro que para el empresario que quiere ir por derecha, que quiere invertir en blanco, que quiere pagar sus impuestos, no necesita de ninguna manera una empresa offshore. No, exactamente. Hay un criterio que se utiliza mucho y que yo siempre manifiesto de que eso está mal, porque lo hablan como, bueno, pero si a mí me dan la posibilidad de otro país y pagar menos impuestos, señores, eso es elusión fiscal, y eso, yo no puedo utilizar una sociedad offshore para pagar menos impuestos para después venir a la Argentina y trabajar acá, porque estoy evadiendo impuestos en mi país, y eso sí está penado, con lo cual lo que utilizan como algo de política económica que mencionan los empresarios no está ni bien a nivel ético, y muchas veces, en la mayoría de los casos, configura un delito. Claro, ahí está muy claro lo que decís, las dos dimensiones de este problema. Porque cuando apareció la participación del presidente de la Nación en una empresa como director, después aparecieron otras, bueno, él dice, está todo bien, está regularizado, no hay delito, es legal. Digo, bueno, esto por supuesto que veremos qué resulta de la investigación judicial en trámite, pero digo, hay otra dimensión que es la ética, y donde muchos argentinos queríamos escuchar al presidente referirse a esto, sobre las motivaciones. ¿Por qué si su empresa familiar iba a invertir en Brasil, hacía falta ir a Bahamas o a Panamá para crear una empresa offshore? Me parece que está la dimensión ética también en el medio, y bueno, está muy bueno que en este tiempo a nivel internacional se esté conociendo esta información y se esté produciendo un debate también que esperemos pueda terminar en un saneamiento de este sistema basado en el secretismo y en el amparo de todas estas operaciones irregulares. Totalmente. A mí me pareció que la actitud que tomaron en un primer momento desde el gobierno no fue la adecuada para este caso, porque nosotros tenemos que tener la misma vara para cualquier tipo de situación. Entonces, si una offshore es mala, si está en el caso de Lázaro Báez, también debemos tener el mismo criterio, sea quien sea que la haya utilizado, en este caso el presidente Macri o quien fuere. Entonces, que determinados organismos del Estado salieran a decir, bueno, de alguna manera a justificar el uso de sociedades offshore o a plantearlo como que fuera lo mejor del mundo, como sucedió con la FIP o como el caso de la Oficina Anticorrupción, no me pareció adecuado en ese sentido. Creo que Macri tendría que haber salido inmediatamente a dar una explicación, a poner a disposición de la justicia todos los papeles y a mostrar en general, bueno, si él si esa empresa no había tenido movimiento, si él no había retirado, no era accionista y no había retirado, no tenía honorarios, no había nada que preocuparse, más allá de, bueno, el supuesto ético y que en teoría era el padre quien lo había utilizado, ¿no? Pero creo que si volvemos a pasar lo que pasó en el kirchnerismo, que de acuerdo a quien sea quien esté enfrente, es que decimos que algo es bueno o es malo, y eso no lo podemos volver a permitir, ¿no? Es así, muchos no nos sentimos sorprendidos porque conocemos la trayectoria del grupo empresario familiar que ha integrado el presidente y sabemos que ha tenido negocios turbios con el Estado y que ha estado involucrado en distintos hechos
de corrupción en distintas etapas. Por eso que sinceramente no nos sorprende, y creo que ese pasado empresario lo condena al presidente. Lo que todos queremos ahora es que sea muy claro de ahora en más. Ahora, como funcionario público, como presidente de la Nación, que esté siempre dispuesto a darle explicación, y por supuesto que no se desvíe del camino. Creo que ha sido un aspecto positivo, y seguramente la resultante de estos hechos que estamos analizando, el anuncio de la conformación del fideicomiso ciego, que esperemos se pueda concretar de manera auténtica para que realmente durante su mandato sus bienes estén administrados por un agente fiduciario alejado de cualquier interés. Pero pará, convengamos que lo del fideicomiso ciego surge a partir de del tema de que haya salido el offshore. Seguro. No fue motu propio. Margarita lo viene planteando sí, hace tiempo, sí, tiene un proyecto de ley hace hace algunos años, sí. presentado y representado. Bueno, ahora creo que él se vio forzado totalmente a decir, pongo mis bienes al manejo, pero esperemos que estén todos los bienes ahí, que realmente claro, que no haya bienes que no aparezcan. Tenga todo el resguardo de un verdadero fideicomiso ciego. Silvina, aprovechándote, contanos un poquito cómo está la causa Otesur, que se está hablando en estos días mucho de otras causas, y nos preocupa que poco se sepa de Otesur, donde sabemos que hay mucha prueba acumulada que realmente llega a comprometer a estamentos muy superiores del anterior gobierno. Sí. Yo lo que digo es que nosotros estamos viendo la primera parte de la película hoy con la ruta del dinero acá, lo que vimos en los videos y la declaración de Fariña que se dio a conocer anoche, y la segunda parte de esta película es la causa Otesur. Necesariamente nosotros consideramos que un procesamiento como tenemos ahora de Báez y todo lo que se da a conocer de cómo operó durante todos estos años con el aval, o sea, utilizando la plata de la obra pública claramente destinada parte a no hacer las obras, sino en un retorno que volvía a la familia Kirchner, es lo que nosotros venimos denunciando en Otesur y que está claramente probado, pero que esas pruebas están durmiendo en un cuarto de prefectura desde hace casi un año, y que, bueno, tenemos hace casi un año que la causa está en un limbo. Desde febrero se declaró incompetente el juez Rafecas, sí. Y hoy no tiene juez la causa. Hoy, desde febrero, que la causa está totalmente parada, ni sin juez, sin nadie que la investigue. En teoría, la semana que viene se va a determinar, la Cámara tiene que determinar si la causa la investiga Ercolini o si vuelve a estar bajo el mando de Rafecas. Pero bueno, necesariamente, si bien hoy no están unificadas y no pedimos una unificación, necesariamente en algún momento son dos etapas, dos partes de una misma película, y que es la conclusión de lo que estamos viendo, ¿no? La causa Otesur. Claro, el retorno, como vos bien señalás, de la obra pública y la lavandería. Claro, o sea, lo que nosotros vemos era lo que se hacía con Otesur. Claro, lo que nosotros vemos. Claro, lo que nosotros vemos en Otesur hoy, en la ruta del dinero acá hoy, es como Lázaro trataba de alguna manera de, como se dice vulgarmente, mexicanear a Cristina, robándole parte de lo que había acumulado durante los años para Néstor Kirchner. Entonces, él una parte le retornaba, pero la gran parte se la fugaba al exterior para quedársela a él. Ahora, esta parte que le retornaba, que nosotros decimos una parte menor, pero es millones, o sea, es muchísimo dinero igual, se retornaba a través de los hoteles, por un lado, que es lo de la causa Otesur, y se retornaba a través del alquiler de inmuebles que nunca ocupaban, que es lo que estamos denunciando en la causa Los Sauces. Entonces, claramente, por ahí Cristina no está involucrada hoy por lavado de dinero en la ruta del dinero acá, sí está involucrada por encubrimiento, porque tanto ella como diferentes organismos del Estado avalaron, hicieron la vista gorda o directamente facilitaron todo este tipo de maniobras, pero en Otesur y en el caso de Los Sauces claramente es la cabeza de toda una organización para el retorno y para el lavado de dinero. Esto es muy importante, Silvina, porque en estos días uno escucha a veces algunos análisis periodísticos de amigos del anterior gobierno, donde casi la ubican en una situación de víctima a la expresidenta, donde se ha visto despojada de fondos que le correspondían y que se los llevó Lázaro Báez. Entonces, la mexicaneada que vos planteás. Ahora, más allá de esa discusión mafiosa, de ese tironeo, de esa
de ese tironeo por esos recursos mal habidos, justamente lo que hay que señalar es la responsabilidad comprobada de la presidenta a partir de Otesur y Los Sauces, ¿no? Que esperemos que estas causas puedan avanzar. Y es muy importante que esto lo difundamos porque yo creo, no sé cuál es tu opinión sobre este reverdecer del accionar judicial, que es muy importante la movilización social, la demanda social para que estas causas no terminen encajonadas, no baje la expectativa pública, no salga de los medios en poco tiempo como pasó en otras etapas históricas, aparece algún perejil condenado por ahí y no pasó nada. Me parece que la demanda de justicia debe ser una demanda social muy sostenida. Yo creo que es lo que hoy impulsó que las causas avanzaran de esta forma, o que tengamos estos resultados, estas citaciones, este desfile de funcionarios kirchneristas en Comodoro Pi, precisamente el reclamo de la sociedad. No, yo no lo relaciono con un cambio de gobierno, yo lo relaciono más que nada con esto, con que la sociedad estaba cansada de lo anterior, votó por no volviera a continuar lo anterior, y hoy está exigiendo que se cumpla eso que tanto reclamó y quiere que se vean los hechos. El fin de la impunidad para cualquiera, no solamente para el anterior gobierno, sino también para el actual gobierno, es lo que la gente reclama. Exactamente, Margarita decía días pasados que así como en la década del 80 con la recuperación democrática, como sociedad nos pusimos de acuerdo que nunca más a la violencia de Estado, nunca más al terrorismo de Estado y nunca más a los golpes de Estado, que parecía que era algo naturalizado. Teníamos una primavera democrática y después venía un golpe militar y con la recurrencia que todos conocemos. Y como sociedad se dio un cambio cultural en nuestra cultura política, de decir basta, esto nunca más. Bueno, es el momento ahora de hacerlo con la corrupción, de salir de la resignación, de la alta tolerancia social y clausurar definitivamente este tipo de prácticas. Sí, yo coincido que es fundamental y que además digamos, creo que es muy importante que la gente haya tomado conciencia de lo malo que es la corrupción y cómo afecta, porque por ahí siempre lo veíamos como algo, no tomábamos la dimensión del caso, y que hoy es cierto que todo lo que nosotros estamos viendo, que puede faltar en los hospitales, en las escuelas o en las tragedias de 11, siempre atrás hay de eso un caso de corrupción, funcionarios involucrados y el aval por parte del gobierno nacional, como ocurrió durante muchos años. Entonces, eso es lo que la gente está diciendo, que no quiere nunca más que eso se vuelva a ocurrir, ¿no? Efectivamente, te agradecemos mucho con Marcelo Silvina por esta participación y te felicitamos por tu compromiso, tu valentía, trabajando junto con Margarita en estas causas tan sensibles, tan importantes y Dios quiera puedan alumbrar en una verdadera justicia. Así que muchas gracias, un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, hablamos, hasta luego. Besos, Silvina, chao, gracias. Fue Silvina Martínez, abogada, patrocinante de la querella y de las denuncias de Otesur, Los Sauces, también en la ruta del dinero acá, ustedes la escucharon. La verdad que muy abarcativo y además explicando también el tema de las Panama Papers. Y de manera muy, muy clara. Silvina tiene mucho conocimiento, mucha experiencia y lo comunica. Pero lo comunica bien, lo explica bien. Sí. Vos sabés que iba, mientras se estaba hablando, pensaba, Mossack Fonseca y sus Panama Papers son 11 millones y medio de documentos. Es un solo estudio de Panamá, que tiene 11 millones y medio de documentos para revisar. Hay 18 estudios en Panamá que hacen esto. Así que imagínate de las que conocemos, las que no conocemos. Exactamente. La enorme cantidad de opciones. Querida Julio, vamos con un poco de música. Voy a ir con Rubén Blades, Pedro Navaja. Estás escuchando Gente Progresista, el programa de Margarita Stolbizer. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado.
lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a 3 cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por 5ª vez, y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie. Y a la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver. Esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wesson del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal. Gente progresista. Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida. Quiso fácil, mientras reía, el puñal le hundía sin compasión. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía esa mujer que revólver en mano y de muerte herida. Ay, le decía, yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy salado. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, no estás en nada. Y créanme gente que aunque hubo ruido nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los 2 muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado el coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Pedro Dios. Navaja, matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro termina. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Maleante pescador, balanzuelo que tiraste en vez de una sardina. Sonaba el enorme Rubén Blades con Pedro Navaja, un tema, ustedes saben, sí, yo siempre hablo de rock nacional y nunca pongo algo, pero la verdad que el tema de Blades está, para mí es parte del rock, yo lo sumo a rock nacional también a Rubén Blades. Tenemos una comunicación telefónica, Aldo Isuani, creo que no necesita presentación, un enorme catedrático, estudioso. Aldo, Marcelo Baños y Omar Duclos aquí en el programa Gente Progresista de Margarita Stolbizer. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Aldo, un gusto saludarte. Igualmente, querido. Bueno, Aldo, estamos viendo el tema de la cuestión social a partir de todo lo que ha venido sucediendo, no solamente lo que venía del anterior gobierno, sino lo que han sucedido en estos últimos 100 días más o menos del gobierno del presidente Macri. Y ya empezó a crujir el tejido social. Y sí, era demasiado ingenuo pensar de que arreglar los desajustes de toda la última etapa del gobierno kirchnerista iba a ser
sin ruido y sin dolor. Esto era realmente muy, muy ingenuo y se está viendo que esto trae costo. Y me da la impresión que estas medidas que últimamente se han tomado van en la dirección correcta, en el sentido de que si hay algo rápido para dar una ayuda de emergencia, son al menos 2 de las 3 medidas que se enunciaron. El primero es la expansión de la AOH, Sí. y el aumento en las jubilaciones. ¿Por qué? Porque realmente esto significa ingreso inmediato para el hogar. Lo mismo sería con la devolución del IVA. Lo que pasa es que la devolución del IVA, ahí hay un problema, porque no todos los comercios tienen postnet, y como eso es con tarjeta, la devolución se puede demorar, etcétera, entonces puede tardar tiempo en implementarse. Pero las otras 2 son más o menos rápidas, y especialmente también el tema de las jubilaciones es relevante porque las personas de menores ingresos mayores viven con sus hijos en mayor proporción que los mayores de mayores recursos, con lo cual un ingreso para ellos es también un ingreso para el hogar donde viven, lo cual a mí me parece correcto. Ahora, me da la impresión que podría haber sido un poco más generoso. Por ejemplo, al exiguo aumento de los 500 pesos de este mes, dar otro... Perdón, Aldo, que es por única vez, es en carácter Sí, exclusivo. por eso debería al menos, creo yo, Quedar incorporado. No, pero por lo menos haber hecho un puente con otro mes más hasta que en el tercer mes los jubilados cobren el aguinaldo, con lo cual durante 3 meses, estos 3 meses que van a ser 3 meses al menos complicados, hay un refuerzo monetario para los jubilados. Porque recordemos, Aldo, que la jubilación mínima está en 4.960 pesos por eso. Aproximadamente, y ahí tenemos más o menos un 50%, por lo menos. Yo creo del que padrón, más, creo que están un cerca poco más, del 50%. cerca de 3 millones. Es cierto que hay mucha jubilados. gente con la mínima que tiene doble por la moratoria, hay pensionados y jubilados con la mínima que tienen ambos beneficios, y hay cerca de 400.000 personas que tienen doble beneficio. Pero no obstante, estamos hablando de cifra con la cual no es para invertir en siderurgia precisamente, ¿no? Estamos hablando de cifras muy elementales, con lo cual, digo, ahí podría haber un poco más de generosidad. Pero este es el problema de corto plazo. Está el tema más de largo plazo con los sistemas sociales, porque la verdad es que donde uno va mira inequidad, es decir, si uno mira el sistema de salud, claramente está totalmente fragmentado de acuerdo a la escala social en la Argentina, donde los que tienen más recursos van al sector privado o tienen seguros privados, los trabajadores formales las obras sociales, y los más pobres tienen solamente el hospital público. Se gasta mucho y mal allí, ¿no es cierto? Claro, y empieza también a reproducirse en el campo educativo, donde también la educación pública va quedando una educación para los pobres. Recientemente hay una privatización de facto en la cual sectores medios y medios bajos comienzan a enviar a sus hijos a escuelas privadas subsidiadas, y obviamente los sectores de mayores ingresos envían a sus hijos a los colegios más caros. Entonces, estas son digamos, sistemas muy difíciles de torcer, exigen mucho esfuerzo, un esfuerzo titánico para empujarlos a una situación de mayor equidad, y aquí tiene que haber una muy fuerte vocación política de ir en esta dirección, porque además no depende del gobierno nacional solamente, pero los sistemas provinciales son los sistemas de salud y educación, con lo cual supone, digamos, un trabajo conjunto de una articulación federal compleja con las provincias, sino lo cual es imposible empezar a brindar un sistema de salud y educación de mejor nivel. Ahora, hay algunas cosas que se podrían hacer con bastante facilidad. Y una es unificar el sistema de asignaciones familiares, es decir, claro. No tiene ningún sentido que los sectores formales tienen una asignación familiar que no contempla un número máximo de hijos y además tiene un subsidio por escolaridad. Mientras que la OH no solamente no tiene el subsidio por escolaridad, sino que además le exigen condiciones que no le exigen a los otros, con la idea de que los más pobres
no se preocupan demasiado por la salud y por la educación de los hijos, lo cual es un prurito clasista que no tiene ningún asidero en ninguna investigación que yo conozca. Y esto es una decisión política, no es tan complejo hacer eso. Si dar, por lo menos en algunas áreas donde es más fácil, la idea de que estamos queriendo aparchar hacia un sistema más igualitario sería avanzar, sociales, Aldo, ¿no? en lo que se ha denominado ingreso garantizado a la niñez. Claro, digamos, universal, que el verdaderamente universal, ¿no? No es si el papá es trabajador formal o no lo es, el tema es que el derecho el niño, el derecho de todo niño por ser argentino tiene derecho a tener, claro, como se llama, un beneficio. Y te diría más, incluso yo aceptaría que se excluyera de esto a sectores de ingresos muy elevados, porque en realidad la idea de la asignación familiar es cubrir aquellas necesidades básicas mínimas para los chicos, que eso tiene que estar cubierto. Si hay un empresario o digamos personas de altísimos ingresos salariales, no tiene sentido brindarle este beneficio. Se podría ahorrado para dar mayor volumen a los que tienen menos recursos. Pero aquí está el segundo punto que me importa, y es que si bien hay algunas medidas de corto plazo que me parecen que van en la dirección correcta, aunque deberían ser un poco más generosas, me parece que no está todavía muy enraizado en el debate la necesidad de que los costos tienen que ser socialmente mejor repartidos, ¿no? Es decir, está bien dar una ayuda a los más pobres, pero también hay que dar imagen de que los que están más arriba tienen que dar algún tipo de contribución. A mí me parece que algunas cuestiones, y lo digo como ejemplo, no estoy seguro que deban ser esto, pero digo, ¿por qué por una forma de emergencia, por este año, no se crea o no se eleva la alícuota del impuesto a los bienes personales de 0,75 a 10% para aquellos que tienen declarado más de 1 millón de pesos, como se llama, de patrimonio? Un gravamen, obviamente, alguna de las operaciones financieras, digamos, dar la sensación, dar la imagen de que realmente lo que se quiere es que los costos se compartan. Es muy interesante, Aldo, perdón la interrupción, que lo que estás señalando, porque ayer escuchábamos al titular de la AFIP decirle a algunos empresarios que se olviden de reformas impositivas hasta que no se avance en el equilibrio fiscal. Y en realidad yo creo que es la oportunidad, este gran desequilibrio que tenemos con un déficit tan irresponsable generado por el anterior gobierno, pero creo que hoy nos ofrece la oportunidad justamente para discutir una reforma impositiva profunda, abarcativa, que le dé consistencia, sustentabilidad al financiamiento público, pero que le dé equidad al sistema fundamentalmente, que tiene que ver con lo que está señalando, ¿no? Sí, digo, algunas medidas que yo incluso las pienso como medidas coyunturales, digamos, es decir, donde en una situación de emergencia o de situación realmente conflictiva y problemática social, todos los sectores hacen un esfuerzo para resolver el tema y no solamente se traslada a la inflación, que nosotros sabemos que es el impuesto que pagan en mayor medida los que están en peor situación económica. Entonces, aquí me parece que así como ha habido reflejo para colocar algunos pesitos en el bolsillo de la gente que más lo precisa, está faltando reflejo como para distribuir mejor y dar la sensación de que la carga es más pareja. Y esto en Argentina es importante, porque Argentina no es un país fácil de gobernar, la población argentina no es una población mansa, no le gusta la exhibición de la desigualdad, y nosotros sabemos la capacidad de creación de conflicto que tiene nuestra tierra. Por lo tanto, en estas cosas hay que actuar con mucho cuidado, con mucho tino, con mucho equilibrio, y actuar antes de que haya que reaccionar. Y esto me parece una cuestión que debería ser más debatida por las fuerzas políticas, ¿no?
Aldo, te agradecemos profundamente tu participación, la verdad que es un gran gusto siempre conversar con vos y queda mucho para charlar sobre estos temas tan trascendentes. Te vamos a convocar en otro momento, así que te agradecemos mucho y con Marcelo te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo para ustedes. Gracias, Aldo. Hasta pronto. Ya nos estamos yendo, pero tengo, por supuesto, Fede Vázquez, que no pudo estar hoy por cuestión de estudio, porque me mandó la agenda joven, así que rápidamente la repaso. Este sábado de 19 a 1 se celebra la Noche de la Televisión Pública Argentina, Radio Nacional de la Ciudad de Buenos Aires, en el 30º aniversario del fallecimiento de Jorge Luis Borges, así que la entrada a la feria va a ser a partir de las 19 gratuita. Hoy justamente arranca la Feria Internacional del Libro, 42ª Feria Internacional del Libro, del 21 al 9 de mayo en el predio ferial de Palermo, de lunes a viernes 14 a 22, sábado y domingo de 13 a 22. Recuerden, los menores de 12 años gratis, jubilados, docentes, pensionados, estudiantes y discapacitados absolutamente gratuito, y el resto es una entrada de 50 o de 70 pesos, pero tenés 40 pesos dentro de la entrada para cualquier compra que hagas dentro de la feria. Así que bueno, eso quería ponerlo. Ya nos estamos yendo. Ya está, Gisela, así que ya seguimos. Ya nos vamos, hemos hablado sobre temas realmente muy interesantes. Recién pensaba, mientras lo escuchaba Aldo con su reflexión profunda, realmente hay una situación social preocupante que demanda de decisiones políticas urgentes. Yo creo que se han tomado decisiones, yo comparto que estas medidas que anunció el presidente días pasados son positivas, pero claramente insuficientes. A mí me preocupa mucho especialmente la situación de los jubilados, donde tenemos una canasta básica que está en los 11.000 pesos aproximadamente, y tenemos una jubilación mínima que no llega a los 5.000. Creo que ahí hace falta, incluso en la actualización del 15% que se dio a partir de marzo, de acuerdo a la ley de movilidad, quedó totalmente rezagada. Creo que hace falta un aumento de emergencia para que realmente no tengamos cada vez más abuelos que caigan en la línea de pobreza. Tenemos un crecimiento, de acuerdo al informe de la UCA, de la Universidad Católica, de la pobreza del 29, que estaba en diciembre pasado al 32 y pico por ciento, 32,6, que son alertas que hay que interpretar, y creo que hace falta que se avance en una agenda social y que comprenda también una reforma impositiva rápidamente. Me parece que es la oportunidad para darle... Todos sabemos, creo que hay una alta comprensión, como decía Aldo, que hay un esfuerzo que hacer para superar la difícil situación. Ahora, ese esfuerzo tiene que estar muy bien distribuido y no debe dejar desprotegido a quienes más necesitan de la solidaridad del Estado. Hubo otros temas con la colocación de deudas, pero da para otro, para otro programa. Ya nos estamos yendo. Ya Julia está apurando. Gracias a quienes nos han estado acompañando. Por supuesto. Y es un placer como siempre. Bueno, muchas gracias, Omar. Esto ha sido Gente Progresista. Nos vamos, Juli, llévalo. Gracias. Hasta el jueves.